Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Vidas que inspiran. Vidas que inspiran. Hoy quiero compartirte una porción de la Escritura que nos inspira. Que como este hombre que nació sin piernas y sin brazos, ha inspirado a más de 2 millones de personas en el mundo entero. Este es el año de clamor. Y Dios nos inspira a que nosotros le clamemos a Él. Desde el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 33, dice en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta serie de este par de meses, titulada Dios escucha mi oración, Dios nos quiere enseñar que sí, que Él responde a mi oración, que Él responde a mi clamor, que Él dice allí en Jeremías 29:12, cuando oren, yo los escucharé. Es decir, es una promesa de Dios. Ahora, Dios nos enseña que tengamos propósito en nuestra oración, que tengamos propósito en nuestro clamor. El domingo pasado aprendimos que el clamor debe ir de la mano de la acción. En eso radica la oración, en orar y actuar, en no quedarse quietos. Por eso es que la misión de nuestra iglesia habla de acción y dice, nuestra misión es adorar a Jesucristo. Inspiramos a las personas. De eso quiero compartirle en esta mañana, y por eso el video sobre Nick, un hombre que inspira a otros. Puede que algunos no puedan caminar, aunque él lo hace con sus ñoquitos de pies, de piernas. Pero nuestro propósito, nuestra misión es adorar a Jesucristo. Inspiramos a las personas a amar y servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y hoy veremos que la oración consiste en la acción de orar. Ojo, la oración consiste en la acción de orar e inspirar a las personas a seguir mi ejemplo. Amén. Incline su rostro. Por favor, dígale al Señor con toda su alma y su corazón: Padre, tu palabra, tu Hijo ha sido mi inspiración. Y hoy quiero que tu palabra y tu precioso Espíritu Santo grabes en mi mente y en mi corazón cada palabra que me enseñes en esta mañana. Pero no solamente la grabes, sino que, como dice tu propia Escritura, que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Que nosotros hagamos, actuemos conforme a lo que hemos recibido como inspiración de parte de tu Hijo amado. Hoy te doy gracias porque sé que vas a restaurar, que vas a libertar, que vas a sanar y que vas a salvar, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, la oración consiste en la acción de orar e inspirar a las personas a seguir mi ejemplo. Es decir, que cuando yo clamo a Dios, debo actuar de tal forma que lo que yo haga inspire a los demás en los propósitos de Dios, tanto para mi propia vida como para la vida de los demás. Pablo nos enseña en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice en el versículo 16, toda la escritura, dígalo conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aún los versículos que a usted no le gustan, aún los versículos que hablan de cosas malas, Él las coloca allí para inspirarte a que no hagas eso malo, ¿sí? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Usted dirá, pastor, ¿por qué no lo lee en la versión de la Reina Valera? Pues hermano, porque hay algunas palabras de la Reina Valera que hoy algunos jóvenes no la entienden.
Entonces prefiero utilizar una versión de la Escritura que sea más sencilla de entender, sobre todo para los jóvenes. La Biblia nos enseña que Jesús es la palabra. ¿Usted sabía que Jesús es la palabra? ¿Sí? Juan capítulo 1 dice en el versículo 14, entonces la palabra se hizo ¿qué? Hombre. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. O sea, Jesucristo es la palabra de Dios. Así que si queremos que Dios escuche nuestro clamor, debemos inspirar a otros y aún a Dios mismo. Yo no sé si tú puedes entender que a través de la Escritura hay porciones de la Escritura que nos enseñan a que podemos inspirar a Dios, podemos animar a Dios, podemos hacer que Dios mueva su mano, se sonría, haga algo cuando se agrada por lo que sus hijos hacen, pero podemos hacerlo si seguimos el ejemplo de Jesús. Solo si seguimos el ejemplo de Jesús, que es nuestra verdadera fuente de inspiración. Yo quiero que hoy veamos algunas de las acciones que Jesús hizo y de pronto algunas de las acciones de los que creyeron en Él, siguiendo su ejemplo, para inspirarnos y así, al clamar, actuemos de tal forma que nuestra oración sea escuchada. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5, en el versículo 17. Y cuenta esta historia real. Y dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. ¿Quiénes quieren que el poder sanador del Señor esté con fuerza en sus vidas? Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla y trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí mismos, cavilando, ¿quién se cree que es? Eso es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús supo lo que ellos pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Dice esta porción, Jesús enseñaba. Y de esto se trata la Escritura, de ser enseñados por Dios. De eso se trata cada predicación que cada hermano hace desde un púlpito o desde un salón. De eso se trata tu vida, de ser enseñado para enseñar, de ser inspirado para inspirar. Y hoy quiero que veamos lo que nos enseña Jesús hoy para ser inspirados e inspirar a otros, para que nuestra oración sea respondida. Quiero que te des cuenta de este primer punto que nos trae la Escritura. Jesús inspira mi oración con un acto de poder y autoridad. Jesús inspira mi oración con un acto de poder y autoridad. Con un acto. No es solamente que tenía poder y se quedó con él.
No es solamente que tenía autoridad y se quedó con ella. No es como algunos padres que tienen la autoridad sobre sus hijos, pero la esconden y la guardan en la gaveta y los hijos hacen lo que se les da la gana. No, estamos hablando de un hombre, el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, Dios mismo, que tiene poder y que tiene autoridad y la pone en acción. Amén. Amén. ¿Entiendes lo que quiero decirte, padre, madre de familia? Tú tienes una autoridad, pero tienes que ponerla en acción para que tus oraciones sean escuchadas. No tienes derecho a venir a decirle al pastor: ¿qué hago con mi hijo que está rebelde? Y yo te pregunto, ¿has ejercido la autoridad que Dios te ha dado? ¿Has hecho actos de autoridad sobre tu hijo conforme a lo que Dios mismo hizo y nos inspiró para que tomáramos ejemplo? Dice en el versículo 17: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Y vuelve y añade en el versículo 24: así que les demostraré, dijo Jesús, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces es cuando mira al paralítico y le dice: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo no sé qué tan arriesgado seas tú para ejercer la autoridad que Dios te da, pero la historia nos dice que Jesús tenía poder y que tenía autoridad, y que cuando el poder y la autoridad se ejercen de dos maneras, porque debe ejercerse el poder y la autoridad, debe ejercerse no a la manera de nuestros gobernantes, o no a la manera de algunos de nuestros líderes religiosos, que ejercen el poder y la autoridad para que la gente se doblegue ante ellos, para que les rinda honra o pleitesía. No, no es de esa manera, sino reconociendo que es Dios quien me da ese poder y esa autoridad. Y dos, ejerciendo el poder y la autoridad para darle gloria a Dios, para agradar a Dios. Cuando eso ocurre, cuando el poder y la autoridad se ejercen a la manera de Dios, reconociendo que no es mía, que no viene de mí. Jesús, cuando estaba parado frente a Poncio Pilato, y Pilato le pregunta: ¿sabes que tengo el poder de darte o quitarte la vida, de quitarte la vida? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad, ningún poder te es dado por ti mismo, sino que mi Padre te lo dio. Cuando eso ocurre, cuando ejercemos el poder y la autoridad y hacemos actos de poder y de autoridad a la manera de Dios, Dios escucha nuestro clamor. Amén. Dios escucha nuestro clamor. ¿De qué sirve que vengas donde Dios y le digas: Señor, ayúdame, mi hijo es un rebelde? Y Él te dice: ¿y dónde está la autoridad que te di? ¿Y dónde está el poder que te di? ¿Cómo has actuado? Es una responsabilidad que Dios te ha dado, y Él te inspira a eso, a ejercer esa autoridad. Eso pasó con Jesús en la historia, a ejercer esa autoridad, a poner los límites que deben ponerse. Nuestro precioso grupo de mujeres, de damas de la iglesia, tiene un taller espectacular, precioso. Y tú, mujer, si tienes el tiempo, los miércoles a las 9 de la mañana, ven al taller de límites. Ven al taller de límites para que conozcas los límites que debes poner con la autoridad que tú tienes y que Dios te ha dado. La palabra dice que el poder sanador del Señor estaba con fuerza en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué había en Jesús un fuerte poder sanador? ¿Por qué había en Jesús? Mateo dice en el capítulo 3 que dice: pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué estaba pasando? Llega Jesús delante de Juan el Bautista y le dice a Juan el Bautista: bautízame, Juan. Y Juan el Bautista sabe que él era el Mesías y le dijo: no,
Antes, por el contrario, eres tú el que me tiene que bautizar a mí, le dijo Juan el Bautista. Y entonces Jesús le dijo, tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía de él como una paloma. ¿Sabes? Jesús nos enseña que él, a pesar de ser Dios, como hombre, con sus autolimitaciones humanas, porque él se impuso esas autolimitaciones humanas, necesitó obedecer. Él necesitó obedecer para que se cumpla lo que Dios exige, dice él. Yo obedezco porque Dios lo exige. Lo que agrada a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Él nos muestra allí, Jesús nos muestra que después de obedecer y de bautizarse, en el versículo 15 y 16 de allí de Mateo, dice que Él lo hizo a la edad de 30 años. Muchos hoy tienen la costumbre de desobedecer a Dios y bautizan a sus hijos de meses, de días. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Jesús se bautizó a la edad de 30 años para darnos ejemplo de obediencia. Amén. Y que solo después de dar ejemplo de obediencia, el Espíritu Santo llenó a Jesús. Humanamente hablando, espiritualmente hablando, Jesús era lleno del Espíritu Santo, porque era Dios. Pero Él demostró obediencia para que nosotros entendiéramos que la mejor manera de ejercer el poder y la autoridad es a través de la obediencia. Amén. Amén. Así que si has aceptado a Jesús como tu Salvador, recíbelo como Señor. Recíbelo como Señor. Hay muchos que tienen a Jesús como su Salvador y dicen, Él es mi Salvador y voy a ir al cielo porque Él es mi Salvador. Pero no tienen a Jesús como Señor. ¿Sabes qué significa tener a Jesús como Señor? Decirle, Él es mi amo, tú eres mi amo, yo te obedezco, obedezco tu palabra, hago lo que tú hacías, soy inspirado por lo que tú hacías y yo hago lo que tú hacías. Amén. Eso significa tener a Jesús como Señor. No son solamente palabras, hermano, sino hay que actuar y hay que obedecer. Así que si tú eres una persona que ha venido a nuestra iglesia y que has recibido a Cristo como Señor y como Salvador, el primer paso que debes dar en nuestra iglesia es entrar al discipulado relacional, conocer a los hermanos, saber que esta es una familia, inscribirte en el punto de información y venir cada domingo a las 10 de la mañana y a participar del discipulado relacional. Y cuando comienzan las clases de restaurados o de bautismo, te inscribes en la clase y te bautizas al finalizar la clase. Tenemos cerca de 20 alumnos en nuestra clase de restaurados y cerca de unos 20 también en discipulado relacional, haciendo cola para entrar al bautizo. Y le damos gloria a Dios por eso. Eso es un signo de obediencia. Pero si tú que estás sentado en la banca no has tomado la decisión, obedece. Eso te da autoridad, eso te da poder, porque el Espíritu Santo viene sobre ti como vino sobre Jesús, como consecuencia de la obediencia. Amén. ¿Sabes? Él les dice allí en el versículo 24, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Y entonces le da la orden al paralítico que se levante y que camine. Eso es un acto de autoridad. La autoridad de Jesús impresionó e inspiró a muchos. La verdad de la autoridad que tenemos al reconocer que somos hijos de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra. Esa verdad fue la que llenó de autoridad e inspiró a hombres y mujeres como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como Josué, como David, como Ruth, como Samuel, como Isaías, como Elías, como Daniel, como Eliseo. Pero ten en cuenta que varios de ellos eran hombres y mujeres del común, que su autoridad no provenía de un título o de un cargo. David era un pastorcito,
era una moabita, ni siquiera era judía. Moisés era un hebreo nacido de la esclavitud. Abraham era un impío que vivía en lo que hoy es Irán, la Mesopotamia antigua. No es por los títulos, no es por el cargo que tú tengas que proviene la autoridad. La autoridad proviene ¿de qué? De la obediencia. ¿Sabes quién reflejó eso mucho mejor? Hay una historia en Lucas capítulo 7. Dice en el versículo 8, bueno, ahora te leo el versículo 8, pero dice que Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado un centurión romano, es un soldado romano que tiene a su cargo 100 soldados más. Y tenía un siervo que estaba enfermo y le manda a decir a Jesús: Jesús, ven y salva a mi siervo que está enfermo, al cual yo quiero mucho. Y entonces Jesús le dice: yo quiero ir. Y él le dice: no hay necesidad de que vayas. Manda solo tu palabra, solo manda tu palabra y el siervo será sano. Y dice en el versículo 8: yo lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales. Estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. O sea, porque yo obedezco a mis superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Y al oírlo Jesús, versículo 9, al oírlo Jesús fue inspirado por el centurión. Sintió admiración, fue inspirado por el centurión. Y dijo: no he visto una fe como la de este hombre en toda Judea. Un centurión inspiró a Dios mismo por la obediencia. Les hablé de obediencia. Asimismo tú y yo podemos ser inspirados e inspirar a otros si obedecemos como lo hizo Jesucristo. ¿Cuál es la mejor manera de inspirar a nuestros hijos para que sean obedientes? Cuando yo obedezco al Señor. Cuando yo obedezco al Señor. Hijo, si es para mí la llamada, diga que no estoy. Y después lo corrijo y le digo que no diga mentiras. No obedezco a Dios, pero quiero que Él sí me obedezca a mí. Amén. Amén. Y si has cometido el error de no obedecer a Dios, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu hijo. Y dile: hijo, perdóname. He entendido que debo obedecer a Dios, que he sido mal ejemplo para ti. Perdóname. La manera correcta es esta. Amén. Por eso quiero invitarte, papá, mamá, que vayas a nuestra casa abierta de Ministerio Infantil, al Open House de nuestro Ministerio Infantil a las 10 de la mañana. Levanten la mano los que dejaron sus niños en la Casa Héroes. Ok, entonces los animo, los invito a que se queden después de que termine el servicio. Ustedes se quedan aquí abajo, no van por sus hijos. Sus hijos se van a quedar allá en Casa Héroes y ustedes se quedan aquí para recibir una pequeña instrucción y después van a conocer cómo es que sus hijos son instruidos en la palabra. No distraídos, sino instruidos. Sus hijos no vienen a ser distraídos, sus hijos vienen a ser instruidos en la palabra, para que ustedes conozcan cómo funciona el ministerio infantil de Héroes en nuestra iglesia y conozcan a las maestras y a los maestros. Ahora, quiero recordarte, para que tengas el poder de sanar enfermedades, solo debes hacer algo: obedece a Dios. ¿Y dónde están las instrucciones de Dios para obedecerlo? En su santa palabra. Así que si quieres que tu clamor tenga poder, tu oración tiene poder y autoridad si obedeces y si te dejas inspirar por la palabra de Dios. Amén. Solo tendrás poder y autoridad si obedeces y te dejas inspirar por la palabra de Dios. No sé si tú eres de aquellos que lees la palabra cada mañana y dices: oh, wow, esa palabra cómo me inspiró. Amén. ¿Estás oyendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás memorizando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios? Si lo haces, créeme
ella te inspirará. Y así, al inspirar a otros con tu obediencia, igual que pasó con el centurión, tu clamor será escuchado. Él vino donde Jesús y le clamó, o mandó a decirle a Jesús con un clamor: ven y salva a mi siervo. Y tendrás en Cristo Jesús poder y autoridad sobre las enfermedades. Amado, yo te invito a que en esta semana y desde este momento tomes la decisión de actuar esta semana en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Por un momento inclina tu rostro y dile: Señor, quiero obedecer tu palabra. Ayúdame a no distraerme de la meditación diaria de tu palabra, de tomarla en familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y a que tú me inspires y yo pueda inspirarlos a ellos a través de tu palabra, Señor. Perdóname por las veces que he dejado de hacerlo, y ahora ayúdame a hacerlo cada día de mi vida, Señor, para que yo tenga poder y autoridad en aquello que tú quieres que yo haga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un segundo acto que Jesús no solamente hace, sino que ve hacer en esta historia. Jesús inspira mi oración con un acto de fe. ¿Sabes que hay actos de fe? Hay pasos de fe. Recuerdo cuando Dios me permitió el privilegio con mi esposa de servir en la mina del Cerrejón en La Guajira. Y cuando yo predicaba de fe en ese lugar, yo era un ejecutivo de la compañía y tenía un salario de ejecutivo en el año de 1995. Tenía salario de ejecutivo. Pequeño. Solo eran un 6 y 6 ceros después. Ese era el salario de su pastor. Y era fácil predicar de fe. Cuando tú tienes un cheque de ese valor al final del mes, ¿crees que es fácil predicar de fe? Cualquiera predica de fe así. Claro que sí. Pero hay cosas que la fe no puede, que el dinero no puede comprar. Cuando mi hijo enfermó y fue diagnosticado con una enfermedad incurable que tenía que tomar unas pastillas por el resto de mi vida, los 6 ceros del cheque no servían para nada. Y solo aquella vez que, circulando a través de un pueblo de La Guajira, buscando el remedio que mi hijo necesitaba, las pastillas que mi hijo necesitaba, y encontrarlo en un pequeño pueblo perdido de La Guajira, Dios me habló y me dijo: ¿no tienes fe en mí? Y hice un acto de fe junto con mi esposa y le entregamos nuestro hijo al Señor. Y le dijimos: Señor, nos has dado palabra de que nuestro hijo es sano en el nombre de tu Hijo Jesús. Y ese día llegamos a la ciudad de Barranquilla y las pastillas que había comprado las boté a la basura. Y para la gloria del Señor, nuestro hijo fue sano. Porque tú y yo tenemos que hacer actos de fe. No solamente decir yo creo, sino demostrar que yo creo. La historia que hoy compartimos dice en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 18, unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla y trataron de llevarlo dentro, a donde estaba Jesús. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Y después viene la sanidad del muchacho. Fe. Es tan fácil hablar de ella. Es tan fácil predicar de ella. Es tan fácil juzgar a otros porque creemos que no tienen suficiente fe. Y hasta jugar con ella. Y hasta convertirse en comerciantes y políticos de la fe.
¿Sí sabes que los políticos se convierten en comerciantes de la fe? Y van de iglesia en iglesia, y los presidentes y los gobernadores van de iglesia en iglesia. Primero van a una iglesia católica, después van a una iglesia evangélica y después van en el chamán. Y dolorosamente hay pastores que están primero en el púlpito, después van donde el político y después van donde el chamán. Pablo, quien inspiró a Timoteo, nos enseña que la fe debe ser sincera. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice en el versículo 5, Pablo diciéndole a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera. ¿De tu fe qué? Sincera. O sea, de una fe no falsa. ¿Alguna vez le conté de dónde viene la palabra sincera? ¿Sí? Algunos se deben acordar. En la antigua Roma vendían esculturas de la diosa Diana. Y cuando la escultura se rompía, entonces algunos vendedores cogían y reparaban la escultura con cera. Entonces los vendedores honestos decían: venga, le vendo la escultura sin cera. O sea, no falsa, sino verdadera, sin cera. ¿Sí? Yo no sé si esa historia es verdadera o no, pero se acomoda mucho a lo que quiero explicar. ¿Sí lo entiende? Así que no me crea de a mucho. La oí en alguna parte. Así que Pablo le dice a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron, de la que estuvieron llenas primero tu abuelo Aloida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. O sea, él fue inspirado primero por su abuela y por su madre. ¿Inspiras fe en la vida de tus hijos? ¿Inspiras una fe sincera en la vida de tus hijos? ¿O le estás enseñando a tus hijos que la fe se obtiene torciéndole el brazo a Dios? ¿O ni siquiera creyendo en Dios? Diciéndole a Dios: Dios, si tú me cumples, entonces yo voy a tu iglesia. Si no me cumples, no voy. Entonces yo no voy a la iglesia, porque Dios no me ha cumplido. La historia que nos ocupa hoy dice que un grupo de hombres, posiblemente amigos o familiares de un paralítico, vencieron muchos obstáculos, multitud de personas, techo, parálisis, cargar una camilla con un paralítico, etcétera, para llegar finalmente a Jesús. Ellos de verdad actuaron, de verdad ejercitaron la oración y tuvieron un acto de fe. Yo no sé si tú, frente a los tropiezos, tienes fe, mantienes incólume tu fe. Santiago dice que tú y yo no solamente debemos tener fe, sino que debemos demostrar nuestra fe. Estos hombres demostraron la fe. Y la Biblia dice, allí en la historia, la Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, admirado, inspirado por la fe de ellos, perdonó los pecados al joven paralítico y lo sanó. ¿Será que tus actos de fe inspiran, admiran a Dios? Santiago dice en el capítulo 2, en el versículo 14: hermanos amados, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ten esto presente. Si dices que eres un creyente en Jesús, cuando clames a Dios para que resuelva una situación difícil de tu vida o la de un familiar, es posible que Dios, al igual que pasó con Nick, con el hombre del video con el cual iniciamos hoy nuestra predicación, el hombre que nació sin brazos ni piernas, es posible que Dios permita que continúes en la prueba para probar y fortalecer tu fe. Leía un poco la historia de este joven que nació sin brazos ni piernas. La lucha de sus padres, que eran pastores,
y que quedaron sorprendidos cuando vieron nacer a su hijo sin brazos y sin piernas. Y la lucha de ellos para que el gobierno permitiera que él estudiara en un colegio común y corriente. Porque él no nació con limitaciones mentales, sino físicas. Y el bullying por el que pasó por muchos años. Y la etapa de la vida en la que Nick se quiso quitar la vida y autoahogarse en una piscina. ¿Lo viste nadar? Él se quiso autoahogar en una piscina, suicidarse. Pero cuando él entendió lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, porque los que amamos a Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y él por años leyó ese versículo y todavía cuestionaba, ¿y qué de bien tengo yo? ¿Qué de bien tengo yo? Hasta aquel día en el cual en Juan capítulo 9 él entiende que así como Dios permitió que un hombre ciego fuera ciego, no por los pecados de su padre, ni por los pecados de él, sino para la gloria de Dios, él entendió que él no tenía brazos y piernas para la gloria de Dios. Y él glorifica a Dios en cada una de sus presentaciones en diferentes lugares del mundo. ¿Glorificas a Dios con tu fe? ¿Sabes? Hasta que realices actos de fe que inspiren a otros, hasta que rompas el temor o el orgullo o la vergüenza y seas guiado por el Espíritu Santo, no podrás hacer que tu oración sea respondida. Pedro y Juan, apóstoles del Señor, después de obedecer al Señor en Hechos capítulo 1 y esperar el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, vayan y oren durante 10 días y esperen el bautismo del Espíritu Santo. Ellos actuaron por fe. Y dice la Escritura que después de que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, se encuentran a un paralítico en Hechos capítulo 3. Y tuvieron un acto de fe que inspiró a muchos. Por lo menos inspiró a Felipe, que después sanó los enfermos y liberó y echó fuera demonios. Y dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. O sea, vinieron al templo a orar junto con los hermanos, como tú y yo estamos aquí en esta mañana, en un acto de obediencia. Y mientras se acercaban al templo, les llevaron cargando a un hombre cojo de nacimiento, que todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Eso es un acto de fe. Y tú y yo estamos llamados a declarar en el nombre de Jesucristo de Nazaret que hay sanidad, que hay libertad, que hay liberación, que hay sanación, que hay restauración. Amén. Puedes hacerlo sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Ante tu dificultad, ante tu clamor, has tenido un acto de fe con otros necesitados, no solamente para ti, sino para otros. Has orado con poder, con autoridad y con fe sincera por ellos. Jesús lo hizo por el paralítico que le bajaron en la camilla desde el techo, siendo inspirado por esos hombres a desarrollar un acto de fe. Y de paso inspiró a Pedro y a Juan. Y espero que a ti en esta mañana. ¿Hace cuánto no das, guiado por la palabra de Dios, un paso de fe que inspire a otros? ¿Crees que no puedes abrir de pronto un grupo de vida en el cual puedas orar por los enfermos, por los necesitados, por tus vecinos o por tus hermanos? Yo te animo para que, hermano, te acerques al punto de información, busques al hermano Edwin y digas, yo quiero abrir un grupo de vida, yo quiero dar un paso de fe en el cual pueda demostrar el amor de Dios y el amor de Dios hacia los demás y el amor de Dios que está en mí. Si es así, si crees, si hay un clamor sincero, debes pararte frente a tus gigantes, frente a las multitudes de los que se te oponen y declarar por fe que Dios tiene control de todo y de los que
de que los que amamos a Dios debemos demostrarlo amando a nuestros hermanos, orando con fe por ellos, con una fe sincera y de todo corazón. Hoy lo vamos a hacer. Pero quiero que terminemos con esto. Jesús inspira mi oración con un acto de perdón. No es lo único, amado. Si tú miras los evangelios, hay muchos más actos de Jesús. Pero hoy quería mostrarte a través de esta pequeña historia cómo Jesús inspira a los demás. Inspira a que yo ore y actúe a través del poder y la autoridad que provienen de la obediencia, a través de la fe que proviene del regalo de Dios para tu vida y de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero hay un acto que nace del amor y de la misericordia suprema de Dios, que se llama el perdón, el acto de perdón. Dice al versículo 20, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Como en las obras de teatro, el último acto es el acto sublime, aquel que contiene la mayor riqueza. Ayer nuestros jóvenes tuvieron un precioso concierto para jóvenes. Por eso usted ve una decoración especial, ve que allí dice altavoz, así se llamaba el concierto, donde me encontré que el último acto del concierto fue una pareja que a leguas se veía que era de Ciudad Bolívar. Posiblemente para algunos en la calle eran de aquellos que al verlos con sus trenzas, él, su esposo, y ella también con sus trenzas, con sus tatuajes y sus cosas, al verlo seguramente tú lo mirarías y dirías: uy, es de Ciudad Bolívar. Seguramente así algunos pensaron. Y tuve el privilegio de sentarme con ellos durante unos buenos minutos y de compartir con ellos el rechazo que sienten de parte de algunos cristianos y de algunos pastores y de algunas iglesias. Pero fue para mí emocionante oírlos cantar su rap cuando Edgar invitó a los jóvenes de la iglesia a que siguieran la letra de sus canciones que él compone y que rapeáramos como él. Y ayer usted hubiera visto al pastor rapeando. Y esta muchacha contando: yo era la jíbara del barrio y mi esposo era el pandillero. Pero la misericordia, el amor de Jesucristo trajo perdón para su vida. El acto supremo fue el cierre, fue la cereza del postre, el haber visto esta preciosa pareja el día de ayer, cuando ella cuenta su testimonio e invita a los jóvenes a salir a las calles y a hablar de Cristo. Y usted la ve por la calle y usted no se imagina que es una creyente con el poder del Espíritu Santo. Como en las obras de teatro, el último acto es el acto sublime, aquel que contiene la mayor riqueza. Y eso fue lo que hizo Jesús en esta historia para inspirarnos a nosotros: perdonar. El joven era paralítico, no podía moverse, pero algunos pueden no moverse porque no reconoce que tienen parálisis espiritual. Hoy Jesús nos inspira a perdonar, como Él perdonó.
Jesús, como un acto supremo, a la hora de su muerte desde la cruz, clamó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque la verdad es que muchos sí sabemos lo que hacemos. Sin embargo, como ocurrió con la mujer adúltera que sabía de su pecado, Él te dice hoy: vete y no peques más. Yo no te acuso, yo no te condeno, yo no te tiro la primera piedra, pero vete y no peques más. Así es la misericordia y el amor de Dios. Yo no sé qué te habrán hecho a ti, pero seguro que nada se compara a lo que le hicieron y le hicimos a Jesucristo. Y aún así, su amor y su misericordia nos inspiran y nos impresionan. Fue tal el nivel de inspiración que Jesús hizo sobre sus discípulos, que hubo un discípulo llamado Esteban. Y dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos que Esteban comienza a predicar. Su predicación no era en contra de los hebreos, sino era en contra del pecado de los hebreos. Porque cuando tú predicas a una persona que está en pecado, no estás predicando en contra de ella, porque tu lucha no es contra sangre ni contra carne. Y aunque esa persona te humille, aunque esa persona te maldiga, aunque esa persona te estafe, te hurte, te robe, te quite y hable mal de ti, tu lucha no es contra ella, tu lucha es contra el pecado de esa persona. Amén. Y eso estaba haciendo Esteban, y estaba predicando con denuedo y con el poder del Espíritu Santo el evangelio que anunciaba la buena noticia de la salvación a través del Mesías que ellos habían asesinado y crucificado. Y cuando él dice que Jesús es el Hijo de Dios, cuando él cae de rodillas y dice: y veo la gloria del Padre y veo a Jesús en los cielos, los judíos se enardecieron, entraron en ira, y allí, estando él de rodillas, lo cogieron a pedradas. Y a punto de morir, dice en el versículo 59 que mientras lo apedreaban, Esteban oró, clamó y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió, inspirado por las palabras de aquel que murió en la cruz, como dice nuestro himno nacional. Hoy, desde los tiempos lejanos, desde el lugar de su muerte, Jesús y Esteban te inspiran y te dicen: perdona como yo he perdonado. Tú perdona, y si has ofendido y has hecho daño a otro, pide perdón y restaura al que le hiciste mal. Inclina tu rostro. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.